Bienvenidos a este segundo panel del Diplomado en Formulación de Gestión de Proyectos Culturales, en una apuesta del Ministerio de Cultura de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Hoy tenemos dos invitadas muy especiales, con una amplia trayectoria y reconocimiento en el sector de la gestión cultural del país. La doctora María Claudia Parias, presidenta de la Fundación Batuta, y la doctora Adriana González, coordinadora del Grupo de Emprendimiento del Ministerio de Cultura. Antes de empezar con los temas que nos convocan hoy, quiero que ellas nos cuenten qué han hecho, cuál ha sido su trayectoria académica y profesional. Adriana. Bueno, yo soy realizadora de cine y televisión de la Universidad Nacional de Colombia. He hecho estudios en gestión, primero en gestión audiovisual en la Media Business School en Europa, una escuela europea de gestión audiovisual. Tengo especializaciones diversas también, todas en el cine, una especialización en guión en la gran escuela de cine, la FEMIS, en edición en Le Gobelin de París, y bueno, y aquí fui parte del taller de escritura creativa de la Universidad Central. Eso es básicamente mi recorrido académico. Y a partir del año 2012 entro al Ministerio de Cultura, primero como asesora de la Dirección de Cinematografía, y a partir del año 2016 soy invitada a ser la coordinadora del Grupo de Emprendimiento, que depende del despacho de la Ministra de Cultura. Muchas gracias por estar acá. María Claudia. Bueno, yo soy María Claudia Parias, soy comunicadora social y periodista de la Universidad de La Sabana. Tengo una especialización en gerencia y gestión cultural de la Universidad del Rosario y una maestría en gestión de la cultura de la Universidad de Barcelona. He hecho muchísimos diplomados y cursos de especialización en temas. Por ejemplo, el año pasado tuve el honor de haber recibido una beca de la National Arts Strategies de Estados Unidos y pude estar en la Universidad de Harvard y en la Universidad de Michigan haciendo un curso de liderazgo en la gestión de empresas culturales. Y bueno, ya a mi avanzada edad, pues te puedo decir que soy muy viejita en esto de la gestión cultural. Llevo más de 25 años gerenciando a nivel directivo distintas entidades y proyectos, organizaciones culturales. Siempre sale de primeras la que más me gusta, que es la Orquesta Filarmónica de Bogotá, de la cual fui directora general y tuve además el placer enorme de conocerte y de trabajar contigo en esa entidad, pero además la Fundación Nacional Batuta, la Dirección de Asuntos Culturales de la Cancillería colombiana, bueno, el convenio Andrés Bello, una cantidad de organizaciones de distinta índole, algunas públicas, otras mixtas, otras privadas, y también en temas de política cultural, pues he estado trabajando en lo multilateral en algunas ocasiones en mi vida. O sea, es un recorrido largo y apasionante. Bueno, además de todo esto, tanto María Claudia Parias como Adriana González son profesoras de la Maestría en Gestión y Producción Cultural y Audiovisual de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Bueno, para empezar entonces, la primera pregunta que quisiéramos hacer es, en este momento el gestor cultural tiene un rol social. ¿Cuál es el rol social del gestor cultural? Tiene una responsabilidad social. Esa responsabilidad social, digamos, ¿cómo se traduce en su ejercicio cotidiano en los territorios? ¿Ustedes cómo piensan y dimensionan en el siglo XXI y en las coyunturas actuales por que vive, por ejemplo, un país como Colombia? ¿Cuál es el rol del gestor cultural como agente de la transformación social, como agente de la gestión comunitaria, como agente del diálogo social en los territorios en Colombia? Adriana. Yo hubiera preferido que empezara María Claudia, pero en realidad, desde donde yo trabajo en este momento, que es todo lo que tiene que ver con las industrias culturales, cada vez se entiende mejor cuál es la responsabilidad del gestor cultural. Es decir, durante mucho tiempo y durante todos estos primeros 20 años del Ministerio de Cultura también se ha hecho mucho énfasis en los creadores. Aquí en las grandes ciudades o en los territorios, los creadores siempre han sido como la punta de lanza de la gestión cultural. Poco a poco se ha ido ampliando y desplegando esa visión y se ha empezado a comprender que la creatividad se ejerce en todo lo que implica gestionar un proyecto cultural. El gestor o el líder de esa gestión
que no necesariamente es el creador, cada vez está teniendo mejores herramientas para ejercer su trabajo, para hacer su trabajo como lo quiere hacer y no como lo puede hacer. Y cada vez está entendiendo que esas herramientas le permiten ser creativo. Yo creo que la responsabilidad del gestor cultural es, primero, ayudar a que todo el mundo tome un lugar de trabajo donde su gestión permita que cada persona haga su trabajo como lo debe hacer, donde él pueda gestionar los recursos, gerenciar un proyecto y ayudar a su comunidad a salir adelante o a sacar adelante estos escenarios. A veces son escenarios de industria que acarrean pues, grandes medios de financiación, que traen cosas medio espectaculares a nivel de difusión, pero tanto ese gestor que gestiona un gran festival de música moderna como un gestor cultural que se preocupa por sacar adelante los luthiers y los tambores y el conocimiento dancístico en un lugar, por ejemplo, en los Montes de María o en Carmen de Bolívar, tienen una misma responsabilidad y es permitir que su trabajo primero sea transparente y luego que todos los gestores se vean reflejados, que los creadores se vean reflejados adecuadamente en esta labor. La cultura pues es el motor de la transformación social de cualquier sector, de cualquier país, ¿no? Entonces... Perfecto, muy bien, Adriana. Sí, yo pues estoy totalmente de acuerdo con la visión que expone Adriana. Lo que me parece fundamental entender es que los gestores culturales trabajamos con el universo de los valores simbólicos, que representan como lo más profundo, digamos, lo más humano de los humanos, ¿sí? Y obviamente también con el tema de la creatividad. Entonces, la gestión cultural se mueve en esos dos registros, en el registro de los valores y de la capacidad creativa del hombre, y apunta también a aspectos fundamentales que tienen que ver con la memoria, de lo que el hombre quiere conservar para el futuro y lo que quiere hablar de sí mismo a los demás, digamos como los legados del patrimonio. Por otro lado, a todo el tema de la innovación creativa y la potencia artística, y obviamente al tema del universo de lo simbólico. Entonces, no estamos acá trabajando con la producción de papel, por decir cualquier cosa, respetabilísima y tal, pero estamos hablando de los valores esenciales de lo que hace al humano ser humano. Eso por un lado. Por otro lado, desde mi óptica está el tema de cómo el trabajo en las artes y desde las artes o desde lo que llamamos cultural en todo el sentido del término, como lo define la Constitución colombiana o la UNESCO, por ejemplo, que es amplísima esa definición de qué se entiende por lo cultural, es un tema que tiene que ver con la idea del desarrollo integral, ¿sí? O sea, si planteamos el tema de cómo se desarrolla la sociedad y solamente tenemos en cuenta factores duros del desarrollo y no factores blandos como los temas artísticos y culturales, no podemos nunca entender que estamos hablando del desarrollo integral del ser humano. Entonces ahí uno se pregunta, bueno, ¿cuál es el papel de las artes o de las prácticas artísticas y culturales en el marco del desarrollo integral? Y yo creo que eso tiene que ver con el tema de la forma como las artes dignifican las vidas comunitarias. O sea, ¿cuál es la transformación que logran las artes? La dignificación de la vida en comunidad. Entonces, pues la responsabilidad que tienen y tenemos los gestores es enormemente grande desde mi punto de vista. Un poco atendiendo ese llamado que haces frente a los valores, uno podría considerar que en el oficio de la gestión cultural se podrían identificar algunos valores estratégicos que permitan que un gestor cultural pueda sacar adelante de una mejor manera un proyecto cultural y atendiendo, digamos, ese llamado a lo que uno podría entender como un pensamiento estratégico para ejercer la gestión cultural. Sí. ¿Qué apuntes podríamos hacer o qué tips les podríamos dar a los estudiantes que están viendo este video como esos valores estratégicos claves para desarrollar una buena gestión cultural? Bueno, yo, como me habías hecho las preguntas previamente, hice una pequeña lista que me parece que es útil para dar consejos. Entonces,
Pienso que en la gestión cultural hay una dimensión ética, que es tal vez la más importante, y hay que entender que la gestión cultural articula espacios creativos y de formación permanentes, entonces eso es una de las como principios fundamentales de la dimensión ética en la gestión. Otro factor muy importante es que promueve el fortalecimiento de la ciudadanía participante. Es decir, si uno quiere desarrollar pensamiento crítico, no hay mejor herramienta que la gestión cultural para fomentar el desarrollo del pensamiento crítico. Por otra parte, la gestión cultural, entendida como en toda su plenitud, reconoce la diversidad cultural y la integración. Entonces, todos los proyectos que hagamos tienen que estar como orientados desde este tipo de lógicas. La gestión cultural también impulsa la práctica de derechos y deberes culturales. Ese es un tema fundamental. Entonces, cuando uno dice, bueno, yo quiero ser gestor cultural y quiero diseñar un proyecto, pues si la dimensión ética no está incorporada en la formulación de su proyecto, pues es un proyecto que va a ser bastante malo, ¿sí? Eso quiere decir que los gestores culturales tienen que tener una capacidad de pensamiento estratégico clave, ¿sí? Y no quedarse solamente en el registro del nivel operativo. Hay también una dimensión política, lógicamente, en la gestión cultural, una dimensión social y una dimensión operacional, digamos, ya en la práctica de desarrollar un proyecto cultural, pues en el día a día de las actividades o acciones cotidianas. Pero, digamos, hablando desde el punto de vista de los valores, me parece que la dimensión ética es fundamental en la consideración de un proyecto cultural. Perfecto, y esa dimensión ética no solamente está, digamos, incluida en la relación que establece el gestor con la institucionalidad pública, que establece con sus públicos y con sus comunidades, sino también en el ejercicio mismo de formular una idea que sea pertinente con el entorno y que sepa leer bien el territorio. Yo, antes de que Adriana nos conteste esa pregunta, quisiera sobre lo que se entiende por pensamiento estratégico en lo cultural, que pudieses, María Claudia, profundizar un poco más cómo se piensa estratégicamente un proyecto cultural, una gestión cultural. Bueno, creo que tiene que ver con eso que acabas de señalar y es entender la pertinencia, pero la pertinencia puede sonar a un término ambiguo y a un término que es relativo, porque lo que es pertinente para ti puede no serlo para mí. Entonces, para poder definir, digamos, si un proyecto cultural es estratégico, desde mi punto de vista lo que hay que hacer es tener muchísima información sobre el contexto en el cual vas a hacer la intervención, ¿sí? Y por otro lado, digamos, aplicar los principios que rigen también en general los proyectos sociales en todos los campos de las ciencias sociales, digamos, que tienen que ver con la idea de cómo el receptor de ese objeto que tú te planteas en la formulación y en el desarrollo de un proyecto, percibe lo que tú vas a hacer, ¿sí? Entonces hay que hacer una investigación, hay que tener claridad sobre los efectos que esa intervención pueden tener en un grupo poblacional determinado, o en un público objetivo, o en un grupo de interés determinado. Y hay que entender que lo que tú estás haciendo es lo que corresponde hacer en consonancia, por ejemplo, con marcos de pensamiento más grandes como las políticas públicas, ¿sí? Que si son públicas es porque son concertadas, entonces responden a los intereses de una ciudadanía, de un país, de una ciudad, de un municipio, lo que sea. Y también obviamente en términos, digamos, de la asertividad del objetivo que persigue el proyecto. Entonces, la pertinencia no es una cosa, a mí me pareció chévere, o sea, es buenísimo ser creativo, no niego que lo sea, pero la creatividad tiene que estar basada en el conocimiento y en la validación comunitaria. Y ahí es cuando tú eres estratégico. Yo creo que de una manera muy hábil el inglés a veces resume cosas más allá de este contexto más profundo como el know-how y el goodwill. Es decir, el know-how es el cómo, el saber, digamos, de un gestor cultural, y cuando cualquier empresario exitoso será apreciado por su know-how. En el caso del gestor cultural,
probablemente el know-how no esté anclado en unos conocimientos técnicos o solamente en los conocimientos técnicos. Estará sobre todo anclado en su experiencia, ¿no? Y cómo ha practicado responsablemente su actividad. Es decir, todo este contexto que nos da María Claudia de una investigación, un conocimiento del sector, un saber concertar cuando se trata, por ejemplo, de políticas públicas o de gestión de políticas públicas. Esa capacidad de ponerse frente al entorno de una manera responsable y que genere este reconocimiento, esta seriedad, ¿no? Más allá del conocimiento técnico que en algunas disciplinas se necesita. El común denominador de los gestores culturales, cada uno en su área específica, es que hablan una jeringonza incomprensible para los que no son de su área. Es decir, los cineastas hablan de una manera, los editores hablan de una manera, y muchas veces el éxito radica justamente en traducir ese lenguaje técnico hacia hacia un entorno mucho más abierto, lo que les permite llegar a lugares donde otros no pueden llegar. Eso por el lado del know-how o el saber. Y por el lado del goodwill, que es como toda esta dimensión ética, el goodwill resume esa dimensión ética. Es decir, cuando tú como un profesional das o tienes como un recorrido que hace que tú te muestras respetuoso en toda la extensión de la palabra, que tienes unas relaciones de colegaje y de solidaridad en el colegaje, que tienes conocimiento e interlocución, por ejemplo, con la política pública y con los entes públicos, y que eres un interlocutor válido o un validador, ¿sí? Donde cuando tú tienes todo, esa suma de cualidades y de atributos éticos que hacen que los demás te reconozcan como alguien en el que se puede confiar, como alguien que entrega, o sea, que lo que se le confía lo hace y que lo que dice lo cumple de la mejor manera, pues ahí tienes la suma de dos grandes atributos que te permiten estar o ser reconocido y ejercer tu práctica como gestor cultural de una manera segura y asertiva, ¿no? Como que la gente no va a dudar de ti, que en un entorno que puede ser hostil por momentos para las personas cuando estás recién llegado o cuando tienes que interlocutar con gente que no conoces, siempre vas a buscar una recomendación, y las recomendaciones están pues hechas de eso. O sea, los sectores, cada uno conoce sus grandes gestores, los respeta y siempre se refiere a ellos para trabajar o para pedir una recomendación. Entonces yo creo que hay esas dos palabras que son como un lenguaje muy de la empresa, como muy técnico de la empresa, y que son anglicismos, lo lamento, resumen un poco esos atributos. Bien. Entonces tendríamos ya como un escenario de valores muy claros: el prestigio, construirse un nombre, un reconocimiento desde una valoración ética del ejercicio cotidiano de la gestión cultural, construir, digamos, proyectos que sean pertinentes no solamente desde una dimensión creativa, sino también investigativa. No solamente es tener una potencia creativa e innovadora, sino que esté soportada sobre una investigación y sobre un conocimiento académico, sectorial amplio. Y un poco atendiendo, digamos, ya esos valores que ustedes nos han puesto aquí sobre la mesa, uno creería que eso se podría aterrizar en acciones, y que esas acciones, digamos, tendrían que reflejar al menos algunas metodologías, algunos caminos o rutas posibles para que un gestor pueda sacar adelante con éxito un proyecto cultural. Quisiera entonces preguntarle sobre cuáles son esas principales acciones que un gestor cultural debería realizar o debería tener en cuenta en el momento de diseñar, formular, ejecutar un proyecto cultural. No sé, María Claudia, si tú quieres. Bueno, entonces, a mí me gusta mucho una definición que hace Alphonse Martinel, que ha sido uno de mis profesores más queridos y a quien más he admirado yo tal vez en toda la construcción de un campo de saber alrededor del tema de la gestión cultural, que plantea que el gestor cultural es un mediador. ¿Sí? En realidad es un mediador entre una realidad social y un objetivo que persigue al desarrollar un proyecto o una política pública.
Entonces, las herramientas, digamos, operativas para gestionar los proyectos culturales se parecen también y son las mismas de la gestión social en términos generales. O sea, uno tiene herramientas dependiendo de dónde está actuando que son muy diferentes. O sea, una cosa es ser un director técnico en un Ministerio de Cultura, como lo es Ariana, o como lo fui yo, olvidé mencionar mi adorado Ministerio de Cultura, donde he trabajado 2 veces. Y otra cosa muy distinta es gestionar un proyecto como Batuta, por ejemplo, y otra cosa muy diferente es decir, yo voy a idearme un proyecto específico y puntual que tiene una duración determinada en el tiempo y que voy a aplicar en un territorio específico, en una ciudad, en una comunidad. Entonces, las herramientas de la gestión cultural en lo público están asociadas a los planes de desarrollo, o sea, a otras estructuras de planificación territorial que marcan un poco el ritmo y la dinámica, digamos, de lo que tú terminas haciendo. Entonces, lo primero es tener claro cuál es ese marco en el que te estás moviendo, el marco regulatorio, el marco conceptual en el que tú te estás moviendo si estás trabajando en lo público. Si estás haciendo una intervención que es una iniciativa tuya creativa, pues yo pienso que lo primero es entender cuáles son los grupos de interés de tu proyecto. Eso es un poco lo que discutimos con los alumnos de la maestría y es muy interesante, digamos, tratar de plantear los objetivos de los proyectos desde la lógica de cuáles son tus grupos de interés. Hay que sentarse y escribir y formular un proyecto, como se formula cualquier intervención social, ¿cierto? Y esa es una metodología que está digamos, hay 25 formatos distintos, digamos, el formato es lo de menos, por eso es lo que yo siempre digo es cómo garantizar que lo que tú vas a hacer es pertinente y que logras que el objetivo que te planteaste se va a traducir en algo real, en algo que apoye el desarrollo, que cumpla, que llene un vacío, que satisfaga una necesidad, ¿sí? Entonces, la definición del propósito es clave, ¿sí? ¿Para qué estás haciendo eso? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Con quién? ¿Para qué grupos de interés? Es una conjugación de preguntas. Yo saqué aquí las preguntas claves. Que te voy a decir cuáles son las que me parece que son fundamentales para poder, digamos, desarrollar un proyecto bien formulado. Es qué quieres hacer, que se refiere a la naturaleza del proyecto. ¿Por qué lo quieres hacer? Que se refiere al origen y al fundamento teórico del cual estamos hablando. ¿Para qué se quiere hacer? O sea, los objetivos claves del proyecto. ¿Cuánto quieres hacer de eso? Entonces, esas son las metas. Es un rollo cuando uno está con los alumnos porque pero ¿cómo establezco una meta? Entonces, si uno piensa que en realidad la formulación de un proyecto responde a preguntas súper elementales, pero muy trascendentales al mismo tiempo, pues te desenredas un poco, ¿sí? Es hacer esta lista de preguntas para la formulación. ¿Dónde quieres hacerlo? La localización física, ¿cómo lo quieres hacer? Esas son las actividades y la tarea, o sea, la metodología, qué método vas a utilizar para hacer el proyecto. ¿Quiénes lo van a hacer? Los recursos humanos. ¿Con qué lo vas a hacer? Son los recursos materiales y con qué se va a financiar, pues hace referencia a los recursos físicos. Pero yo, por ejemplo, en la gestión cultural, en todos los niveles y dimensiones de la actuación, sea en lo público, en lo privado, en una intervención chiquita o en un proyecto gigantesco, o en cualquier proyecto, uso una metodología que me es muy útil y es tratar de pensar cómo voy a garantizar la sostenibilidad cultural, artística, social y financiera del proyecto. Para mí esa es una clave de sabiduría, ¿sí? O sea, si yo tengo un proyecto en donde tengo garantizadas la suma de esas 4 sostenibilidades, es muy probable que el proyecto sea exitoso y perdurable en el tiempo.